Una noche de invierno en California. Una pareja estacionada en un camino solitario. Risas, música, la promesa de una noche tranquila. Nadie sabe exactamente qué vieron antes de morir. Nadie sabe si tuvieron tiempo de gritar. Lo único que se sabe es que al día siguiente, la policía encontró 2 cuerpos. Y semanas después, llegó una carta a los periódicos más importantes de San Francisco. Una carta firmada con un símbolo que el mundo jamás olvidaría. Una cruz dentro de un círculo, el símbolo del zodiaco. Durante más de 50 años, su identidad ha permanecido en las sombras. La policía lo buscó, el FBI lo buscó. Periodistas, detectives privados, criminólogos de todo el mundo lo buscaron. Nunca lo encontraron. Esta es la historia del asesino más escurridizo de la historia de Estados Unidos. El hombre que mató, que escribió cartas burlándose de la policía, que amenazó con matar a cientos más y que jamás fue capturado. Para entender al Zodíaco, hay que entender la época en que apareció. Era 1968. Estados Unidos vivía tiempos convulsos. La guerra de Vietnam dividía al país. Martin Luther King había sido asesinado ese mismo año. La sociedad americana estaba fracturada, tensa, asustada. Y en medio de ese caos, en el estado de California, algo mucho más oscuro comenzaba a moverse en las sombras. El 20 de diciembre de 1968, en la ciudad de Vallejo, California, 2 jóvenes decidieron pasar la noche en un lugar que los jóvenes de esa época conocían bien. Una zona del lago apartada llamada Lake Herman Road. Un lugar tranquilo, alejado del ruido de la ciudad. Betty Lou Jensen tenía 16 años. David Faraday tenía 17. Eran novios. Esa noche era especial para ellos. Habían ido a una fiesta escolar y decidieron terminar la noche solos, bajo las estrellas. Nadie sabe exactamente a qué hora llegó él. Lo que la policía reconstruyó después fue lo siguiente. Alguien se acercó al auto de David. Hubo un forcejeo. David recibió un disparo en la cabeza a quemarropa dentro del coche. Betty Lou logró salir corriendo, pero solo llegó a 10 metros del auto. Recibió 5 disparos en la espalda. Tenía 16 años. Una mujer que pasaba por el lugar poco después vio los cuerpos y llamó a la policía. Los oficiales llegaron a la escena a las 11:20 de la noche. 2 adolescentes muertos. Ningún testigo, ningún móvil aparente, ninguna pista. La investigación comenzó, pero en ese momento nadie imaginaba que este crimen era solo el principio. Nadie sabía que el asesino volvería, y nadie sabía que cuando volviera, él mismo se encargaría de anunciarlo. Pasaron 6 meses. El caso de Betty Lou y David seguía sin resolverse. La policía tenía pocas pistas y ningún sospechoso claro. La comunidad comenzaba a olvidar, como ocurre con tantos crímenes sin resolver. Pero el asesino no había olvidado. Estaba esperando. El 4 de julio de 1969, el día de la independencia de Estados Unidos, una fecha que no parece casual, una pareja fue atacada en Blue Rock Springs Park, también en Vallejo, a solo 4 kilómetros del primer ataque. Darlene Ferrin tenía 22 años y era madre de una hija pequeña. Mike Mayo tenía 19. Esa noche, un auto se estacionó cerca del de ellos. Alguien salió, se acercó y sin mediar palabra comenzó a disparar. Darlene murió esa noche. Mike Mayo milagrosamente sobrevivió. A pesar de recibir múltiples disparos en el cuello y la cara, logró mantenerse con vida. Y su testimonio se convertiría en uno de los pocos datos concretos que la policía tendría sobre el asesino. Pero lo que ocurrió después cambió todo. A las 12:40 de la madrugada, apenas una hora después del ataque,
Alguien llamó al departamento de policía de Vallejo. Una voz de hombre, calmada, casi aburrida, dijo lo siguiente: «Quiero reportar un doble asesinato. Si van a Blue Rock Springs Park, van a encontrar a 2 jóvenes muertos». El operador intentó mantenerlo en línea. Le preguntó quién llamaba. La voz respondió: «También fui responsable de la muerte de los chicos del año pasado». Y colgó. La policía rastreó la llamada. Venías de una cabina telefónica a solo 3 cuadras del cuartel general de la policía de Vallejo. El asesino no solo había vuelto a matar, se había burlado de ellos, llamando desde casi enfrente de su propia estación. Y eso era solo el comienzo de su juego. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos de San Francisco recibieron cada uno un sobre: el San Francisco Examiner, el San Francisco Chronicle, el Vallejo Times Herald. Dentro de cada sobre había 2 cosas: una carta escrita a mano con detalles precisos de los crímenes, detalles que solo el asesino podía conocer, y una tercera parte de un mensaje cifrado, un código que, según el remitente, si se descifraba, revelaría su identidad. Las cartas exigían que los periódicos publicaran el código en primera plana. Si no lo hacían, el asesino prometía salir a matar a 12 personas más durante el fin de semana. Los periódicos publicaron los códigos. Y en esas cartas apareció por primera vez la firma que el mundo no olvidaría jamás: el símbolo de una cruz dentro de un círculo. El símbolo del zodiaco. El código cifrado fue enviado a criptógrafos del gobierno, a expertos del FBI, a matemáticos universitarios. Nadie pudo resolverlo de inmediato. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un matrimonio de California, Donald y Betty Harden, no eran agentes del FBI ni criptógrafos profesionales. Donald era maestro de escuela, pero les apasionaban los acertijos y en pocos días lograron descifrar el código. El mensaje decía: «Me gusta matar a la gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar da la sensación más emocionante. Es incluso mejor que el sexo. El mejor momento es cuando mueren. Recojo esclavos para el paraíso. Cuando llegue al paraíso, todos aquellos que he matado se convertirán en mis esclavos». El zodiaco no solo mataba, tenía una filosofía, una visión del mundo retorcida y aterradora, y quería que todos la conocieran. Las cartas no pararon ahí. A lo largo de los siguientes años, el zodiaco enviaría más de 20 cartas a periódicos y a la policía. En ellas amenazaba, se burlaba, enviaba nuevos códigos, reclamaba más víctimas de las que la policía podía comprobar, y en una ocasión llegó a enviar un trozo de la camisa de una de sus víctimas como prueba. Era un comunicador compulsivo. Necesitaba que el mundo supiera que existía. Necesitaba que tuvieran miedo. Y vaya si lo lograba. El 27 de septiembre de 1969, el zodiaco atacó de nuevo, pero esta vez de una forma diferente, más perturbadora, más íntima. Brian Hartnell y Cecilia Shepard eran estudiantes universitarios. Esa tarde decidieron pasar el día en el lago Berryessa, un popular lugar de descanso al norte de California. Estaban tumbados en una manta cerca de la orilla cuando vieron a un hombre acercarse desde los árboles. El hombre vestía algo que ninguno de ellos había visto antes y que jamás olvidarían. Un capuchón negro que le cubría toda la cabeza, con gafas recortadas para los ojos. Y en el pecho, cosido al capuchón, el símbolo del zodiaco. Llevaba una pistola y un cuchillo. Les dijo que era un fugitivo escapado de una prisión de Montana, que necesitaba dinero y su coche para llegar a México.
Les pidió que se ataran el uno al otro con una cuerda, lo cual hicieron aterrorizados. Pero una vez que los tuvo inmovilizados, la historia cambió. Sacó el cuchillo. Brian recibió 6 puñaladas en la espalda. Cecelia recibió 10. Antes de irse, el zodiaco caminó hasta el coche de Brian y escribió en la puerta con un marcador negro las fechas de sus ataques anteriores, y debajo la fecha de ese día, con una anotación: chica y chico, apuñalados con cuchillo. Como si estuviera llevando la cuenta en un cuaderno escolar. Brian Hartnell sobrevivió. Cecelia Shepard murió 2 días después en el hospital. Cuando la policía llegó al lago, encontraron las huellas. Encontraron la escritura en el coche. Pero al zodiaco ya no había ni rastro. 2 semanas después, el 11 de octubre de 1969, el zodiaco cometió su último crimen confirmado. Y lo hizo en el corazón de San Francisco. Paul Stine era taxista. Esa noche recogió a un pasajero en el centro de la ciudad. El pasajero pidió que lo llevara al barrio de Presidio Heights, una zona residencial tranquila. Cuando llegaron al destino, en lugar de pagar, el pasajero sacó una pistola y disparó a Paul Stine en la cabeza. Pero esta vez hubo testigos. 3 adolescentes desde una ventana cercana vieron al asesino inclinarse sobre el taxista. Lo vieron limpiar el coche con un trapo. Lo vieron arrancar un trozo de la camisa de Paul Stine. Y luego lo vieron caminar tranquilamente hacia el Parque Presidio. Llamaron a la policía de inmediato. Los patrulleros llegaron en minutos. Detuvieron a un hombre que caminaba por la zona y le preguntaron si había visto algo sospechoso. El hombre describió a un sujeto que supuestamente había visto correr en otra dirección. Los policías lo dejaron ir y siguieron buscando. Días después se confirmó lo que muchos temían. El hombre al que los policías habían dejado ir coincidía con la descripción que los testigos adolescentes habían dado del asesino. La policía había hablado cara a cara con el zodiaco y lo habían dejado marchar. En los días siguientes, el zodiaco envió otra carta a los periódicos. Adjuntó el trozo de camisa de Paul Stine como prueba. Se burló de la policía por haberlo dejado escapar y amenazó con su arma más aterradora hasta ese momento. Dijo que había modificado una bomba para hacerla explotar en un autobús escolar. El pánico en California fue total. A lo largo de las décadas siguientes, el caso del zodiaco se convirtió en una obsesión nacional. La policía investigó a más de 2.500 sospechosos. El FBI dedicó recursos enormes al caso. Decenas de detectives privados, periodistas y aficionados dedicaron años de su vida a intentar resolver el misterio. Surgieron varios nombres que concentraron las sospechas. Arthur Leigh Allen fue durante décadas el principal sospechoso. Un hombre con antecedentes por delitos sexuales que trabajaba cerca de las zonas de los crímenes, que usaba un reloj de la marca Zodiac y cuyo nombre, curiosamente, contenía las iniciales de las primeras víctimas. La policía lo investigó exhaustivamente. Registraron su casa, su remolque, su lugar de trabajo. Encontraron cuchillos, material explosivo, pornografía, pero jamás encontraron pruebas concluyentes que lo ligaran a los crímenes. Allen murió en 1992 sin ser acusado formalmente. En años más recientes, un grupo de investigadores privados conocido como el Case Breakers afirmó en 2021 haber identificado al zodiaco como Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea fallecido en 2018. Señalaron cicatrices en su frente que coincidirían con un retrato robot y encontraron anagramas de su nombre completo en algunos de los códigos del zodiaco. Sin embargo,
El Departamento de Policía de San Francisco no aceptó esta teoría como concluyente. El caso sigue oficialmente abierto. En cuanto a los códigos, 3 de los 4 mensajes cifrados que el Zodiaco envió siguen sin descifrar. El primero fue resuelto por los Harden en 1969. El segundo, conocido como el Z340, permaneció sin resolver durante 51 años, hasta que en diciembre de 2020, un equipo internacional de aficionados logró descifrarlo usando software moderno. El mensaje no reveló la identidad del asesino, pero sí confirmó que seguía siendo el mismo hombre retorcido que había escrito desde el principio. El tercer y cuarto código siguen siendo un misterio. El Zodiaco confirmó oficialmente 5 víctimas mortales. Él mismo afirmó haber matado a 37. La verdad, como tantas cosas en este caso, sigue enterrada en la oscuridad. Lo que sí es cierto es su legado. Pocas figuras criminales han dejado una huella tan profunda en la cultura popular. Películas, series, libros, podcasts, documentales. El símbolo del Zodiaco se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del crimen moderno. ¿Por qué seguimos fascinados? Quizás porque el misterio sigue vivo. Porque en algún lugar, quizás en una caja de pertenencias de alguien ya fallecido, quizás en la memoria de alguien que nunca se atrevió a hablar, existe la respuesta. El nombre real del Zodiaco. Y mientras esa respuesta no llegue, él seguirá ganando el juego que empezó aquella noche de diciembre de 1968 en una carretera solitaria de California. Esto fue Mente Oscura. Si este episodio te atrapó, suscríbete, porque la próxima semana abrimos otro expediente que no podrás dejar de ver. Las sombras siempre guardan secretos. Hasta la próxima.